Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy charlo con Jesús Casquete sobre un libro del que fue editor, Vox frente a la historia, de la editorial ACAL. De esta entrevista aprenderás cosas como en qué se diferencia el discurso histórico de Vox de relatos nacionalistas españoles de épocas anteriores, qué tiene en común con otros relatos de extrema derecha europea, la postura de la formación de Abascal respecto a la guerra civil y franquismo, o cómo se difunde, más allá de Vox, la historia nacionalista alejada de la historia académica. ¡Vamos allá! Memorias Hispánicas. A día de hoy, ¿es Vox el partido político de España que más instrumentaliza la historia en su discurso y, digamos, el que más manipula la historia? Pues respecto a la primera de las cuestiones, yo creo que indudablemente sí, la respuesta es sí. Es el partido que con diferencia más recurre a la historia para proyectar su programa ideológico. Lo de la manipulación es algo que obviamente, esto es el motivo latente de esta intervención que hicimos un grupo de historiadores y de historiadoras, es que nos parecía que esos usos de la historia pasaban por una manipulación de la historia, pasaba por un ocultamiento o por un soterramiento o por una relativización de ciertos episodios históricos que a lo mejor no eran funcionales para su discurso. Pero es indudablemente el partido que más recurre a la historia. Tiene su sentido porque, claro, estos partidos, Vox, como otros partidos de su campo ideológico, de su familia ideológica, el nacionalpopulismo, el populismo de derecha, son partidos nostálgicos que buscan las pautas de orientación para el futuro en el pasado y construyen ese pasado pues a su manera, de una manera gloriosa, de una manera impoluta, pero sí, es claramente el partido que más recurre a la historia para apuntalar su ideario, pero no es el único partido de esta constelación, es un mínimo común denominador de todos los partidos nacionalpopulistas en Europa, todos siguen la misma práctica. ¿Cuál es la idea de nación española en Vox? O sea, ¿cómo la definen y qué enemigos tienen? Bueno, los enemigos son los enemigos circunstanciales que surjan en cada momento, pero su visión de la historia es una visión vestida de nostalgia, de que el pasado siempre fue mejor y para buscar las pautas de orientación para el futuro, o sea, las pautas de orientación en el futuro hay que buscarlas en el pasado. Y es un partido que gira todo su discurso, no solo su discurso histórico, sino en conjunto su discurso alrededor de la pérdida. Es la pérdida de la homogeneidad perdida, cuando añorando aquellos tiempos en los que todos eran de los nuestros, digamos, en que los géneros estaban definidos. Y también es un discurso de la pérdida por un pasado glorioso perdido. Entonces, los agentes distorsionadores de ese pasado pues cambian de época en época, pues hasta la Reconquista fueron los musulmanes. Después eran los franceses, después serán la pérfida Albión, la leyenda negra. O sea, los agentes cambian, pero siempre son los enemigos de España, ¿no? Depende de quién sea en cada momento el enemigo de España. No. Pero eso, esa nostalgia por el pasado perdido, un pasado glorioso, impoluto, sin aristas, en el que todo funcionaba de manera armónica, en que éramos grandes. Estos partidos son partidos, se los ha llamado así, partidos grande otra vez. Volver a hacer España grande otra vez, hacer América grande otra vez, ahora hacer Europa grande otra vez. Entonces, para ese otra vez implica mirar al pasado, lógicamente, pues ser grandes como éramos hace 100, 200, 500 años, depende, ¿no? ¿En qué aspecto es diferente la historia de España que difunde Vox en cómo se presentaba la historia en los siglos, por ejemplo, XIX y XX, con ese relato nacional católico? O sea, ¿hay cambios de fondo? ¿Hay cambios solamente cosméticos para ganarse el electorado del siglo XXI? ¿O sea, digamos que solo es un refrito de lo anterior, sin nada original? Bueno, yo creo que hay elementos, si quieres, una cierta actualización, pero los elementos están ahí, los elementos articulares de la historia están ahí, son esos que venimos, de los que estamos hablando, ¿no? De ese pasado glorioso que España fue grande una vez, porque consiguió expulsar a los musulmanes del suelo español, porque consiguió la gesta de la conquista de América, porque fue artífice de un imperio sobre el que no se ponía el sol. Entonces, toda esa articulación de la historia alrededor de la gloria es algo sobre lo que también se construía el discurso historiográfico español
pues nacionalcatólicos, si queremos, ¿no? Entonces, la gloria está en el epicentro. Entonces, todo lo que sea ensuciar esa gloria va a ser algo disfuncional, algo antiespañol, enemigos, y entonces el enemigo cambia en cada momento. Ahora es el socialcomunismo, hasta hace poco, el enemigo interno, en otros lugares siempre hay alguien que desde dentro intenta reventar pues, esa gloria pasada, ¿no? En el prólogo del libro contextualizas la posición de Vox respecto al franquismo o al pasado imperial con lo que está pasando en otros países europeos. ¿Qué tiene en común el relato de Vox o su uso político de la historia con lo que ocurre con otros movimientos de extrema derecha de otros países? Bueno, es que ese es un punto articular de todos estos movimientos. Lo mismo miremos a Vox en el caso español, en el caso francés, si miramos a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, Reconquête de Éric Zemmour, que no es casualidad que se llame Reconquista. Es un tropo, yo creo que es uno de los términos españoles que han pasado al vocabulario global, porque es un tropo de la extrema derecha europea. Se lo utilizan los Sí, sobre todo con el mensaje anti-inmigración musulmana también. Eso es, lo utiliza Orbán. Había un grupo extremista en Alemania que se llamaba también Reconquista. Entonces, todos estos grupos, estos partidos, miran a un pasado impoluto y ancestral. Porque España es una nación que existe desde tiempos inmemoriales, Francia existe desde hace 1500 años, Alemania existe desde hace 1000 años, o sea, siempre han estado ahí y siempre han durado de una forma gloriosa, ¿no? Entonces este es un tropo compartido por todos los movimientos nacional-populistas de Europa. Entonces todo lo que distorsione esa lectura gloriosa de la España va a ser tachado de antiespañol, antifrancés. Todo lo que sea disfuncional va a ser soterrado, arrinconado o relativizado. Lo hace la extrema derecha alemana con el nacionalsocialismo, lo hace la extrema derecha francesa, sobre todo Zemmour, con el régimen de Vichy. Todo lo que no sea glorioso, que pueda tener aristas en una lectura teleológica de la historia hacia una gloria mayor, va a ser tachado de antiespañol. Entonces ellos se preocupan muy mucho de que la historia respectiva nacional no sea ensuciada, ¿no? Es la famosa declaración de Alexander Gauland, que era el presidente de honor de Alternativa para Alemania, ¿no? Cuando dijo el nacionalsocialismo es una cagada de pájaro en la historia de Alemania, ¿no? Es una historia de Alemania como país de los filósofos y los poetas, pues qué significan 12 años de nacionalsocialismo, de Tercer Reich en la historia gloriosa de Alemania, ¿no? Entonces, no es que lo nieguen directamente, pero sí lo relativizan. Y la relativización de los puntos oscuros de la historia nacional es un punto compartido de todos estos movimientos. O sea, es una lectura unidimensional de la historia. Solo lo bueno. Lo Sí, malo claro. son invenciones de los enemigos de España, leyenda negra, o maledicencias de los socialcomunistas. O mejor directamente no hablar del pasado que pueda ser, digamos, que pueda ensuciar un poco la historia de España también. Tener un Sí, olvido selectivo. claro, es un olvido selectivo, pero es un olvido más selectivo también atravesado por la variable temporal, porque claro, hablar de la Reconquista, algo que empezó en el siglo VIII, pues es más fácil colarnos cosas de Matute que con cosas de hace 80 años, ¿no? O con la Guerra Civil o con la República, cuando hay más estudios, hay más información, hay más evidencias, hay archivos, bueno, pues nuestro grado de conocimiento de la historia es mucho más profundo que el de entonces, ¿no? Entonces, pues decir que don Pelayo fue un rey asturiano que inició la Reconquista en Covadonga, pues es una cuestión también de fe, ¿no? ¿Por qué crees que el relato nacionalista español, o digamos los relatos identitarios así en general, venden tan bien? Pues yo creo que hay un elemento explicativo clave que son discursos que apelan a las emociones. Y esto es otro rasgo compartido por estos movimientos, por estos partidos nacional populistas, que su discurso no apela a la razón, su discurso apela a emociones y a cierto tipo de emociones. El miedo a que España se rompa, el miedo al reemplazo poblacional, el miedo a dejar de ser lo que éramos, a dejarse de ser quien somos.
Entonces, la agitación de las emociones con temas patrios, por ejemplo, con temas históricos, es mucho más sencillo que apelar a la razón. Su discurso, su plano no es el de la razón, no es el argumentativo, no es el dialéctico, es el emocional. Y lo que intentan, lo que consiguen con bastante éxito, por cierto, es movilizar un cierto tipo de emociones. Y el miedo es una de ellas, y el odio es otra de ellas, ¿no? Hay que odiar o sea, un odio bien orientado es un odio bueno, ¿no? Yo creo que, como decía Alejandro García San Juan, que por cierto también participa en este libro de Vox frente a Sí. la historia nacionalista sirve también para satisfacer problemas de autoestima. O sea, son un poco Claro. manuales de autoayuda para tener algo de consolación que trasciende más allá del Sí, individuo, ¿no? Si sí. tienes una vida infeliz o no cumplas tus propósitos, pues al menos tener algo, ¿no? Sí, cumple funciones identitarias de ese tipo, ¿no? Pues cuestiones de autoestima, patria. Porque, claro, con ese complejo de inferioridad con el que España se ha movido en el mundo, dices, mira, que no tiene por qué ser así, somos grandes porque fuimos grandes una vez, ¿no? Entonces es un problema de autoestima, es un problema también de psicología colectiva. ¿Por qué la Reconquista es algo tan central en el discurso de Vox? Sí, bueno, tiene una virtualidad clave para ellos. Y es que la reconquista fue la expulsión del foráneo del suelo español, del suelo patrio, de los musulmanes. Entonces, que hay un reemplazo poblacional, O una invasión una musulmana directamente, imposición ¿no? musulmana, la teoría del reemplazo, la teoría conspirativa del reemplazo, que están llegando a Europa inmigrantes musulmanes. Entonces, la transposición, la funcionalidad de la reconquista no es quedarse solo en un hecho histórico que podamos relatar, que podamos investigar, sino que podemos también proyectarlo al día de hoy, porque si fuimos capaces, estoy hablando en nombre de Sí. Vox, si fuimos capaces de expulsar del suelo español a los invasores musulmanes, no vamos a ser capaces de conseguir expulsar a los inmigrantes musulmanes que llegan a las fronteras de Europa y en concreto a las españolas hoy en día. Entonces, ese es el juego dialéctico que entablan, ¿no? También es un poco una forma, digamos, más aceptable en el discurso público de demostrar sentimientos xenófobos o racistas, pero sin expresarlo tan abiertamente, ¿no? Claro, porque están interviniendo de forma interpuesta, o sea, no están hablando directamente, no tiene por qué hablar directamente de los inmigrantes hoy, pero si insisten que fuimos capaces de expulsarlos, llevó tiempo, pero fuimos capaces de expulsarlos hasta llevarlos a Granada, pues no puede ser calificado directamente en un discurso xenofóbico, sí patriótico, pero el mensaje está implícito ahí, y el que quiera Ujú. entenderlo, cuando ellos hablan de delincuencia, de ayudas sociales, etcétera, pues la transposición es clara, ¿no? ¿Por qué los reyes católicos son importantes en la narrativa histórica de Vox? No soy especialista en ese periodo de la historia, pero me parece que los reyes católicos pues presentan varias virtualidades, ¿no? O sea, son los artífices de una serie de gestas que han marcado la historia de España para bien, digamos. Artífices de la unidad de los reinos de Castilla y Aragón, de la España moderna. Fue cuando se culminó la expulsión de los musulmanes del suelo español y fue cuando comenzó la conquista de América, la hispanidad. Entonces son tres puntos de inflexión muy nodales en la historia de España. Reconquista, hispanidad, unidad nacional. Ahora que hablas de hispanidad, los de Vox básicamente son lo que yo llamo follatercios. O sea, son unos apologistas y blanqueadores del Imperio Español y de su colonialismo. Y todo el rato se pasan el día llorando con la leyenda negra, ¿no? Ujú. Eso sí, luego cuando Trump quita de webs gubernamentales el español o cuando expulsan a inmigrantes ilegales hispanohablantes, ahí ya callan, ya no son tan defensores de la hispanidad, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son las características básicas del discurso de Vox en relación con Hispanoamérica y el pasado imperial español? Bueno, con respecto a Hispanoamérica, la conquista de América es un pivote fundamental del discurso de Vox. Un visión, a mí tampoco soy ser especialista en eso, hay uno de los colaboradores del libro, José María Portillo, podría contestarte mucho mejor a eso, pero es una visión paternalista, colonial. Porque algo que dicen ellos es que claro, la conquista de América por los enemigos de España
Habría sido peor, ¿no? Habría sido peor. Ellos dicen, claro, porque... España fundó universidades también. Sí, fundó Todo eso, universidades ¿no? y no, a diferencia de otros imperios, no introdujo a la institución del esclavismo, un mayor grado de interpenetración con la población local, la población aborigen. Entonces, es una visión paternalista. Nosotros fuimos buenos con ellos, ¿no? Y todos los elementos disfuncionales de pues, genocidios, de todo lo que rechine en ese discurso va a ser rechazado de plano, ¿no? Relativizado. Hay un término que se ha institucionalizado, digamos, en inglés, ¿no? Cuando se hace una crítica, se efectúa una crítica a algún proceso histórico, a algún detalle de la historia, ¿no? Que es, bueno, es que, bueno, por ejemplo, los campos de concentración y de exterminios nazis, ¿no? Pues cuando una estrategia de despiste es, sí, pero estamos hablando todo el rato de campos de concentración y de exterminio nazi, pero ¿qué me dice usted de los campos comunistas después de la Segunda Guerra Mundial? Esos mismos campos de concentración que sirvieron para encerrar. ¿Qué me dice de la represión comunista? En el caso de la hispanidad, lo mismo, ¿no? Bueno, la conquista de América, sí, pero es que, ¿qué me dice de los británicos, los imperios coloniales británicos y de la institución de la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso en inglés Sí, se llama... es lo del y tú más. Eso Y tú es. más. El tú más, en inglés se ha institucionalizado y eso es what about, ¿no? Y se dice what aboutism. El whataboutism. Eso es. ¿Y qué me dice usted de... ETA fue muy mala en el País Vasco, yo estoy en el País Vasco, ETA fue muy mala, pero ¿qué me dice usted de los GAL, no? Intentos de establecer una... Relativizar, digamos. Sí, de intentos de establecer una simetría, pero que esas simetrías son falsas. Porque efectivamente en Alemania hubo campos de concentración soviéticos después de cuando entraron las tropas soviéticas, Buchenwald, por ejemplo. Pero, hombre, la escala y las dimensiones y los procedimientos no era lo mismo. Pero ya cuando los pones en plano de igualdad que me dice usted empiezan las cosas a resquebrajarse, ¿no? La narrativa histórica de Vox se centra sobre todo en grandes hombres, con solamente Isabel de Castilla, Isabel la Católica, como excepción de una mujer relevante, ¿no? Sí. Y también se centra en gestas históricas, como la batalla de Covadonga, la toma de Granada o las conquistas de América. ¿Qué rol tiene la épica en la estrategia política de Vox o en el mensaje que quieren transmitir? Bueno, pues dentro de esa lectura de la historia de España como una historia gloriosa, llena de gestas, pues hay que atender a los protagonistas de esas gestas, ¿no? Que son esos grandes personajes históricos, normalmente hombres, excepcionalmente puede ser mujer, Isabel la Católica reina por herencia, pero normalmente son varones los protagonistas de las gestas, ¿no? También lo que dicen la teoría del gran hombre, ¿no? El ver la historia como determinada por grandes hombres. Eso es una lectura historicista en el sentido de que los protagonistas de la historia son grandes hombres. Hay una contradicción ahí en el discurso de Vox, porque, claro, ellos, como partido populista de derecha que es, ellos hablan del pueblo, ¿no? El pueblo contra las élites o el establishment o los que están ahí arriba, pero parece que el pueblo tendría que tener algún protagonismo mayor a la hora de, como motor de la historia. Ese es su discurso político, hablar en el nombre del pueblo, o sea, es una sinécdoque política, o sea, la parte, ellos se erigen los representantes del todo, del pueblo, pero luego cuando construyen la historia no es el pueblo el protagonista, sino que son militares, conquistadores, soldados resistentes en Filipinas, los últimos de Filipinas. Son siempre individuos concretos los que articulan y los que hacen avanzar la historia, pero el pueblo no juega ningún papel en su construcción de la historia, ¿no? Sí, es algo invisible, digamos. Sí. Eso es, la visibilidad del pueblo es nula porque... y sobre todo si son ya directamente, si son mujeres o colectivos marginados, aún más. Eso es. Entonces ahí hay una tensión que no tienen resuelta entre el discurso de ensalzar al pueblo, de glorificar al pueblo y ocultarlo cuando se trata de hablar de gestas históricas. Entonces me hablaba sobre la épica. Y claro, la épica en este discurso glorificador es lo que juega un papel, porque es el papel fundamental, porque es un discurso construido a base de heroicidades, de gestas históricas. Lo que no es épico no es funcional. Y luego lo que también la derrota puede ser retraducida,
reconvertida a épica. Es la filosofía Sí, del como desastre productivo. Por ejemplo, los últimos de Filipinas exhibieron un valor tal que nos sirve como referente para proyectarnos al futuro, como modelo para enseñar sí, en nuestras los escuelas, buenos ¿no? españoles, digamos, se tienen que sacrificar por un bien mayor también. Eso es, Ese sí, es el mensaje. claro, es el heroísmo hasta el sacrificio final. Entonces, cuando lo que está en juego es la defensa de la patria, o sea, es la misma patria la que está en juego, no hay sacrificio menor. O sea, hay que ir con todo hasta con la vida, ¿no? Entonces, eso a los militares se les supone, pero ellos proyectan ese discurso a su práctica política, en el caso de Vox, quiero decir, porque todo un tropo recurrente en sus discursos también es que no tenemos miedo. Sin miedo. Valentía. Son discursos también militares, ¿eh? El valor, la valentía, la patria, el honor. Son discursos que proyectan son valores que proyectan a su discurso político y claro, son discursos épicos propios importados del mundo militar. ¿Cómo se posiciona Vox respecto a la tríada polémica siempre de Segunda República, Guerra Civil Española y dictadura franquista? Bueno, ahí es uno de esos temas sobre los que pasan por un poquito por encima porque les puede crear más dificultades a la hora de justificarlo. Todo lo que se acerque al periodo reciente, o sea, la historia, cuanto más avance hacia el presente, más problemas les puede presentar a la hora de justificarse, ¿no? Ellos lo que vienen a decir, lo dice Santiago Abascal en algún momento, es, mira, en la guerra civil cada uno luchó en el bando que luchase, en cualquiera de los dos, pero lo hicieron a partir de unas creencias y lo hicieron por una idea de España. No dice expresamente cuál era la idea de España que él defiende, pero cuando se le pregunta por quién es el responsable de la guerra civil, dice que las izquierdas, ¿no? Entonces, vienen a decir, lucharon por España, todos lucharon por España, lo hicieron lo mejor que supieron, lo mejor que pudieron, unos lo hicieron en el bando equivocado, otros no, eso se deduce, pero todos actuaron como españoles, ¿no? Entonces, ahí se mueve en un terreno ambiguo porque, claro, es un tema un poquito más espinoso que hablar de la Reconquista, ¿no? Por la cercanía. Claro, pero sí que a veces lo de la ambigüedad se les va un poco, ¿no? Sí, Porque sí. recuerdo hace unos años que Abascal dijo sobre el gobierno de Sánchez que era el peor en los últimos 80 años, o sea, Sí, siguiendo referencia sí, a sí, Franco sí. también. Sí, sí. Y el pasado noviembre, el diputado de Vox, Manuel Mariscal, ensalzaba el Exactamente. franquismo, Sí. decía que más españoles conocían la verdad gracias a las redes sociales y medios de comunicación afines. Sí, sí. ¿Dirías que con los años Vox ha ido envalentonando en cuanto a defender más abiertamente el franquismo o se mantiene Sí. vigente el capítulo que habla de un cierto distanciamiento y ambigüedad? Sí, a ver, yo creo que hay que distinguir dos planos, ¿eh? El plano de las personas y el plano de los discursos tal y como ellos los oficializan, tal y como ellos los proyectan. Evidentemente, estoy de acuerdo contigo, las hemerotecas están llenas de ejemplos en los que cuando se pronuncian dirigentes de Vox, están claras cuáles son sus afinidades selectivas en el tema que nos está ocupando ahora el franquismo. Pero cuando vamos a sus discursos, cuando vamos a sus apariciones públicas, no está tan claro. Por ejemplo, en el Viva 22, en el acto este que organizan en Madrid casi todos los años, actos para sus simpatizantes y militantes, en el Viva 22, que lo hacen con ocasión del 12 de octubre, hicieron una escenificación de la historia. O sea, un teatrillo que empezaba con la historia de España, con todos los logros y con todos los puntos importantes. Claro, la Reconquista ocupaba un lugar infinitamente mayor que la Guerra Civil y la República. Ahí no apenas entraron, ¿no? Los temas más claros, pues la hispanidad, la Reconquista, esos ocupan un espacio mucho mayor. Por el otro pasan por encima y luego en sus discursos escritos, o sea, en sus programas y en sus documentos, apenas tienen nada sobre eso. Muy diferente a otros partidos, ¿no? La Alternativa por Alemania tiene más material al respecto. El libro menciona la existencia de un ecosistema mediático y parahistórico en torno a Vox. ¿Cómo se difunde su discurso histórico nacionalista español, alejado de la historia académica? ¿Y qué elementos incluye ese ecosistema mediático? Bueno,
Se habla de estos partidos como un gramscismo de derechas, ¿no? Gramsci, dirigente del Partido Comunista Italiano que murió en las cárceles de Mussolini, fue además un teórico del marxismo y habló de la hegemonía cultural, que la labor de la izquierda era lograr la hegemonía cultural antes de alcanzar el poder político, ¿no? De forma paralela. Pero había que permear la sociedad con los valores y el proyecto de las izquierdas. Entonces, en esa guerra cultural en la que está entablada Vox y todos estos partidos de derechas, que es un gramscismo de derecha, se le ha denominado, que viene de Francia, la nueva derecha, a finales de los años 60, principios de los años 70, con Alain de Benoist y con otros teóricos de la nueva derecha, lo que dicen es, nuestro campo de batalla es la cultura. Y ahí es donde tenemos que darla. Entonces, ahí empezaron a extender una serie de brazos en mundo editorial, mundo mediático, fundaciones, ONGs. Eso hoy en día es mucho más factible con las nuevas tecnologías de la comunicación, todas las plataformas, para proyectar ese tipo de historia. Lo que tienen un entramado cultural muy potente, incluso con editoriales, think tanks, o sea, tanques de pensamiento, laboratorios de pensamiento, plataformas digitales de todo género. Tienen financiación, tienen una cosa muy importante que es la conexión internacional. O sea, están coordinados internacionalmente. No hay más que ver cómo este tipo de organizaciones se reúnen ritualmente cada poco tiempo y muchos no salen en los medios de comunicación, pero otros sí. La última hace pocos días en Madrid. Es algo que del campo contrario, digamos, no lo vemos tan a menudo. Sabemos que hay una internacional socialista. Dicen incluso que Pedro Sánchez la preside, pero no tenemos noticias en los medios de comunicación, no se ve que hagan nada, ¿no? O si lo hacen, desde luego no trasciende la opinión pública. Sin embargo, este tipo de movimientos están coordinados internacionalmente, tienen unos ejes discursivos compartidos, tratados de forma conjunta. ¿Qué dirías que ha cambiado en los últimos 10-15 años? Porque yo he notado que ha aumentado mucho la desinformación y los discursos antiintelectuales y anticientíficos. O sea, ¿dirías que, por ejemplo, es a consecuencia de las redes sociales, de las grandes desigualdades económicas y que el poder se concentra en unas pocas manos? ¿Dirías que es por una red de personas y campañas de extrema derecha bien financiadas? O sea, en tu opinión, ¿cuál sería el motivo? Bien, todos esos factores que apuntas, desde luego, desempeñan un papel muy importante. Las nuevas tecnologías de la comunicación, la financiación, pero yo creo que el éxito de estos partidos y movimientos, aquí igual hay que adentrarse en cuestiones de más densas académicamente, intelectualmente, que no son propias de la historia. Pero yo creo que estos movimientos, estos partidos, su éxito no es un éxito cuyos orígenes cuyos orígenes haya que buscar en los últimos 20 años, por ejemplo. La crisis financiera y económica a partir del 2008, la crisis migratoria en el 2015, la crisis sanitaria, la pandemia en el 2020, son puntos de inflexión importantes. Y han catapultado a estos partidos, los han proyectado, les han dado pues unos resultados electorales en términos numéricos espectaculares. Pero yo creo que hay unas razones que son de fondo y que tienen que ver con una teoría de la sociedad. Creo que estos movimientos son los que mejor se han adaptado al cambio de la modernidad tardía. Y la modernidad tardía tiene muchos vectores, pero uno es el de la liquidez de las identidades. No tenemos agarraderos identitarios estables porque, o sea, la clase, la religión ya no sirven como hace muchas décadas que ya no sirven como agarraderos identitarios. Entonces, ante la pérdida eso de una homogeneidad perdida, cuando todos éramos iguales, digamos, cuando los géneros eran dos y ya está, ellos apuntan a esa sensación de pérdida. Y ahí se aprovechan de esa fisura, de esa sensibilidad social. Y luego hay otro vector que es el de la aceleración, los tiempos acelerados, la temporalidad de la modernidad. Ya desde hace décadas, estudios demoscópicos transnacionales como la Encuesta Mundial de Valores, la Encuesta Europea de Valores, vienen detectando que hay un sector creciente de la población
que responde afirmativamente a la cuestión de si es preferible que el país esté gobernado por un líder fuerte que no esté constreñido por el Parlamento. Entonces, un porcentaje creciente de la población se está produciendo un reemplazo generacional, porque son los jóvenes los que más responden afirmativamente a esa pregunta. Dicen que sí que hace falta un líder fuerte, que tome las decisiones de forma no constreñida. Y estos partidos lo que hacen es acelerar el tiempo decisorio en las democracias, porque las democracias son, por definición, sistemas muy lentos en la toma de decisiones. Y estos partidos lo que hacen es ofrecer soluciones rápidas a problemas complejos, con hombres fuertes, Orbán, Putin, Trump, y luego con mecanismos decisorios que se saltan ciertas garantías de las democracias liberales. Y un punto compartido de todos estos partidos es que apuestan decididamente por la celebración de referéndums, que decida el pueblo. Entonces, estos están los programas de todos estos partidos, también en el de Vox, aunque no se sepa. Vox, desde el 2022, precisamente en el marco de este Viva 22, sacó un documento que pasó desapercibido en la opinión pública, donde apuesta decididamente por la aplicación del artículo 92 de la Constitución, que es el artículo que habla de la posibilidad de celebrar referéndums consultivos. Dar la capacidad decisoria al pueblo acelera los tiempos decisorios, saltándose garantías democráticas, pero los acelera. Y Vox ha sido el último partido en incorporarse a esta tendencia. Los austríacos lo tienen desde hace muchos años, los franceses también, tanto Asamblea Nacional, Reagrupación Nacional como Reconquista, Alternativa para Alemania también. Vox fue el último incorporado a esta lista en el 22. Yo creo, me da la sensación, claro, por todo lo que en el contexto español, todo lo que sea reivindicar la capacidad decisoria del pueblo es dar argumentos a los movimientos secesionistas catalán y vasco, que son los que reclaman históricamente referéndums de autodeterminación, o sea, referéndums, ¿no? Entonces yo creo que Vox está con mucha cautela en ese terreno, pero finalmente se ha incorporado y se ha sumado a la corriente europea. Pero no dicen para qué querrían usar los referéndums. Sí, tienen ahí listados. Sí, tienen listado en qué temas habría que decidir. Y son precisamente temas que muchos de ellos son temas altamente emocionalizables. Claro, esto es una reivindicación ancestral de este tipo de partidos, que se haga un referéndum para salir de Europa. El Brexit, el Dexit, el Frexit, o sea, lo han reivindicado históricamente con mayor intensidad según el momento, pero lo reivindican. Vox propone referéndum sobre inmigración. O sea, son temas altamente emocionalizables donde la razón queda en un segundo plano. ¿Crees que se puede combatir la desinformación histórica? Porque en mi experiencia, yo soy bastante pesimista, porque en mi experiencia, sobre todo desmontando mitos franquistas, si la gente, quiere creer lo que quiere creer, da igual, y ya tener unas ideas, digamos, preconcebidas y sus sesgos, ¿no? Sí. Da igual que les proporciones 1000 pruebas imposibles de refutar, que van a seguir R que R. O sea, ¿hay algún modo especialmente efectivo para combatir los bulos históricos? Bueno, yo también soy un poco escéptico al respecto, David, comparto tu escepticismo. Es un terreno difícil, porque es un terreno donde la argumentación queda relegada a un plano secundario, porque si tú das unas cifras, unos datos sacados de fuentes oficiales, y si no sirve de nada porque hay alguien que tiene tiene fe en otra cosa, es muy difícil. Ahora bien, lo que yo creo que eso no puede ser óbice para que sigamos en esta tarea de intervenir en la opinión pública, cada uno a su manera, sea haciendo divulgación histórica de calidad, sea haciendo investigación científica de calidad. Y si lo que un gran historiador de la España contemporánea diga, vende 20 veces menos que lo que diga un pseudohistoriador, divulgador de medias verdades, falsedades históricas, pues es difícil, pero eso no quiere decir que debamos renunciar, que abdiquemos de nuestro deber cívico también de insuflar a la opinión pública
con argumentos de peso, probados, veraces, contrastables, opinables también, porque nadie tiene la verdad absoluta. Se cuenta esa anécdota, ¿no? La historia de la Segunda Guerra Mundial se puede contar de mil maneras, pero no se puede decir que Polonia invadió Alemania. Entonces, hay datos históricos que son incontestables y que hay que seguir alimentando la opinión pública. Yo precisamente lo que he notado es eso, ¿no? Que hay un problema en no saber qué credibilidad darle a tal o cual persona, y eso lleva luego a un relativismo antiintelectual Sí. de decir, bueno, la historia son opiniones y esa es una opinión y ya Sí. está. O sea, hay un problema, yo creo, en saber percibir las diferencias entre las certezas factuales, como lo que has Sí. dicho tú ahora, lo que son hipótesis plausibles, lo que es algo posible, ¿no? Otras poco probables y finalmente lo que son ya directamente posiciones que se basan Sí. en mentir y en negar u omitir la evidencia, ¿no? Con un relato precocinado que Eso luego es. te venden ya sin investigar ni nada. O sea, ¿qué recomendaciones le podrías dar a la gente que esté ahora escuchando y que no esté familiarizada con la historia para poder saber en quién confiar Bien. o cómo detectar Sí, cuándo les engañan? te voy a responder a esa pregunta, David, pero déjame decir algo antes, otra cosita, porque tiene que ver también con el discurso de estos partidos en la historia y también con otras cosas. Y es el principio de la desinhibición de la ignorancia. Es lo que dices tú, bueno, es que esa será su opinión, pero la mía también vale. Pero la deslegitimación del discurso experto, esto es un hilo conductor de todos estos movimientos. O sea, esos científicos que dicen que hay cambio climático, pues lo dirán ellos. Esos que dicen que el virus, el COVID, se transmite de determinada manera, bueno, eso son opiniones. Entonces, esto también aplicado al campo de la historia es lo mismo. O sea, la persona, y aquí entro a contestar la pregunta directamente, lo que me comentabas, ¿no? Mira, mi criterio para adentrarme en la historia o en cualquier otro campo es la persona a la que estoy leyendo, ¿cuántos miles de horas ha pasado estudiando ese tema? Porque, claro, no es lo mismo un historiador o historiadora profesional que haya invertido su tiempo, su esfuerzo en ir a archivos, en entresacar la información, contrastarla, leer las fuentes secundarias. Son miles de horas para cualquier ejercicio científico de cierta entidad. ¿Vale eso lo mismo que la persona que escribe, pues que no sabes cuáles son sus credenciales, no sabes cuáles son sus capacidades, su formación, que escribe algo y que lo cuelga en la red? Entonces, ¿queremos leer historia de España? Pues leamos a los historiadores y a las historiadoras que se dedican profesionalmente a su estudio. No quiero decir solo historiadores y historiadoras, sino también productores de historia. Hay en el mundo del periodismo, en otros campos que hacen buena historia. O sea, no tiene que ser, no estoy hablando solamente de gente que trabaje en la universidad o en institutos de investigación. No estoy hablando solo de eso. Digo, de gente que practique la historia de una forma solvente, profesional, regulada, respetuosa de los métodos de investigación de la disciplina. No vale lo mismo la opinión de alguien que se ha dedicado en profundidad a estudiar un tema de alguien que pasaba por allí, ¿no? Yo también diría que es muy importante que, sobre todo a nivel de divulgación histórica, si ven que no publican las fuentes... Claro, fuera. claro. Es que es la cautela mínima, ¿no?, que hay que tener. Y dices, bueno, ese es su argumento. ¿En qué se basa? ¿En qué fuentes ha consultado? ¿Cuál es el documento? ¿Cuáles son las cifras? Si no hay fuentes, a mí no me merece ninguna credibilidad, lógicamente. ¿Alguna reflexión o mensaje final para los que nos estén escuchando? Pues leer historiadores, leer y escuchar a gente que practica la historia de una forma profesional, seria, comprometida comprometida con la historia, no con una ideología. No se trata de eso, porque yo hablo de productores de historia, pero no he dicho nada de su orientación ideológica. De eso no se trata. ¿No? Se trata de, bueno, pues tener un cierto rigor científico que cumpla los estándares de la disciplina. Esto es todo por hoy. Puedes apoyar mi divulgación en Patreon o por otras vías como donaciones en la web del programa o membresías de YouTube. Si te ha gustado la entrevista, dale a me gusta, suscríbete si eres nuevo y dame tu opinión en los comentarios sobre por qué ha crecido la desinformación histórica y cómo combatirla. También puedes sugerirme nombres de otros profesionales de la historia que te gustaría que entrevistara o temas que te interesen. Gracias por escucharme y hasta la próxima.